Vamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra. Quiero compartir con usted una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que el Señor me dio un texto bíblico. Y quiero hablar de un texto bíblico que muchas veces puede ser mal interpretado. ¿Cuántos saben que hay textos bíblicos que son mal interpretados? ¿Cuántos sabían eso? Hay textos en la Biblia que pueden ser mal interpretados, mal usados. Y estos días Dios me habló una palabra y quiero compartirla con todos ustedes. Quiero comenzar con lo siguiente, antes de ir al texto de la Biblia. Muchas veces escuchamos tantas opiniones. Escuchamos tantas voces, como por ejemplo, estás pasadito de kilo. ¿Lo escuchó por ahí o no? Estás como muy pasadito de kilo, tienes que bajar de peso. No estés en ese, algunos han escuchado, no estés en ese trabajo, búscate otro trabajo. Algunos dicen, esa persona no es la persona para tu vida. Y así, ahora, quiero aclarar, la Biblia nos dice en el libro de Proverbios que el que recibe consejo es sabio. ¿Cuántos están aquí? Ahora, nosotros tenemos que aprender a recibir un consejo. Dile al que está a tu lado, tienes que aprender a recibir un consejo. Porque recibir un consejo es de sabio. Ahora, el Señor me hablaba esto y quiero comenzar con esto. Vivimos escuchando tantas voces, tantas opiniones. Pero yo te quiero preguntar a ti, querido y querida, ¿qué te habló Dios esta semana? Ojo al detalle. ¿Qué te habló Dios esta semana? Porque escuchas a tu suegro, a tu suegra, escuchas a tu esposo, escuchas a tu esposa, escuchas al amigo que te puede dar un consejo, escuchas aquí, acá. Yo te pregunto, ¿qué te habló Dios esta semana? A ti, Dios. ¿Qué palabra Dios te habló a ti esta semana? Y el tema que yo quiero compartir con ustedes es que tenemos que comenzar a escuchar más a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos rodeados de tantos opinólogos, pero es el tiempo de comenzar a escuchar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a la palabra. En el libro de los Hechos, capítulo 12, Hechos 12, 21 al 23. Miren lo que dice la palabra del Señor. Hechos 12, 21 al 23. Un día, dice ahí, lo pueden mirar acá en su pantalla, los que nos están mirando pueden buscarlo en la Biblia, Reina Valera 1960. En Hechos 12, 21, 23 dice, un día señalado. ¿Qué personaje aparece ahí? Diga conmigo, Herodes. ¿Y cómo estaba Herodes? Vestido de ropas reales. Se sentó en el tribunal y les arengó, les habló, les animó. Versículo 22 dice, y el pueblo aclamaba gritando. ¿Cómo aclamaba? ¿Y qué decían? Voz de Dios y no de hombre. Las multitudes gritaban a Herodes y le decían, voz de Dios y no de hombre. Presta atención a esto. Versículo 23. Al momento, un ángel del Señor le hirió. ¿Por qué le hirió? Por cuanto Herodes no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Cómo termina este hombre? Comido por los gusanos. Yo quiero que se concentre, porque si usted pierde el hilo conductor de esta palabra, usted va a entender cualquier cosa, y la idea es que entienda el texto dentro de su contexto. Le invito a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que hoy día podamos escuchar tu voz a través de la palabra. Señor, queremos que el Espíritu Santo nos hable, nos ministre, que esta palabra traiga un cambio a nuestro ser.
que el Espíritu de Dios guíe todo lo que yo pueda transmitir, porque esto es lo que tú me has dicho que diga a tu pueblo, a tu iglesia y a todos aquellos que van a estar mirando esta palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, te invito a darle una ofrenda de aplauso a la palabra del Señor. Dale un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Quiero que hagamos una comparación de este texto en el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 22 y 23, en la Biblia, traducción lenguaje actual. Hechos 12, versículos 22 y 23, en la Biblia, traducción lenguaje actual. Dice así, lea conmigo, puede mirarlo ahí en la pantalla, dice así. Entonces la gente comenzó a gritar y le dijo, Herodes Agripa, tú no hablas como un hombre, sino como un... ¿Y cómo aparece la palabra Dios ahí? ¿Cómo aparece la palabra Dios ahí? Con minúscula. Entonces cuando usted le diga a alguien, o cuando me envíe un mensaje a mí, o use sus redes sociales para decirle Dios te bendiga, envíelo con mayúscula. No lo envíe con minúscula. Porque cuando usted lo envía con minúscula está hablando de otros dioses. ¿Cuántos están aquí? No de nuestro Dios. ¿Cuántos están acá? Otro día vamos a explicar por qué la mayúscula en una clase de lenguaje. Le decía a mi esposa que nos dé una clase de lenguaje de la mayúscula y las minúsculas, y los puntos y todo lo demás. Escuchen. Pero entonces aquí la Biblia nos muestra que la gente miraba a Herodes, pero lo miraban como un ídolo. ¿Cuántos están acá? Eso es lo que la Biblia nos va a explicar hoy día. Versículo 23 dice, en ese momento, cuando la gente comenzaba a gritarle a Herodes, un ángel de Dios hizo que Herodes se pusiera muy enfermo. Porque Herodes se había creído, ¿qué se había creído él? Dios. Es decir, lo voy a explicar más adelante, Herodes estaba como usurpando el nombre de Dios. Presten mucha atención, esto es enseñanza de la Biblia. Más tarde murió y los gusanos se lo... Es decir, los estudiosos de la Biblia dicen que Herodes no es que estaba ahí, que la gente le gritó y que de repente él murió y los gusanos, no, sino que fue un proceso. Y en ese proceso de muerte, él muere, pero muere comido por los gusanos. Ahora quiero que preste atención porque el tema que vamos a... Escuche, este es un tema que vamos a desarrollar en varios cultos. Hoy comenzamos. ¿Cuánto le gusta la serie? Porque vamos estudiando lo que la Biblia dice. Hoy comenzamos una serie de mensajes que tiene como título, si usted lo quiere anotar, es tiempo de escuchar a Dios. En estos días me tocó vivir lo de nuestro hijo, producto de su enfermedad. Y lo que te voy a hablar ahora tiene mucha relación con eso. Porque cuando tú vas, creo que le vamos a tener que enseñar a escribir mejor a los doctores. Porque cuando tú vas a la farmacia y te lees la receta, aún los químicos farmacéuticos muchas veces no pueden interpretar bien. Y quiero que preste mucha atención a esto. Porque en los Estados Unidos, escuche esto, en los Estados Unidos se dieron cuenta algo muy importante, que personas murieron por la mal interpretación de una receta médica. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos me siguen? Hay personas que pueden morir por la mala interpretación de una receta médica. Y se dieron cuenta en esta investigación que se hizo en los Estados Unidos, que hay personas que se tomaron el medicamento, lo usaron, y algunos quizás no murieron, pero trajeron consecuencias a su vida. ¿Cuántos me siguen? Ahora quiero comenzar con este ejemplo, porque cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee este texto de la Biblia, de la Escritura, cuando usted lee un texto de la Biblia, usted tiene que tener mucho cuidado de interpretar el texto bíblico de manera literal. ¿Cuántos están aquí? Por ejemplo,
Hay un texto bíblico que dice que la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Lo ha escuchado? Y la gente usa esos textos bíblicos para decir la mujer no tiene que usar métodos anticonceptivos, entonces empiezan a tener un montón de hijos. Y así tantos textos bíblicos que la mujer no tiene que vestir vestidura de hombre y el hombre vestidura de mujer. No sé si han escuchado eso, pero hay que tener mucho cuidado y qué bueno que esta palabra está saliendo en una transmisión. Porque una mala interpretación puede traer un error grave. ¿Cuántos están aquí? No sé si me doy a entender con lo que estamos hablando. Mire, así como los códigos civil, procesal, penal tienen que ser interpretados por un hombre que haya estudiado la ley para defender la causa, así también la Biblia, y quiero que preste mucha atención a lo que le voy a decir. Todo texto de la Biblia tiene una sola interpretación, pero usted puede sacar muchas aplicaciones. ¿Cuántos me van siguiendo? Por eso yo creo que si usted, que nadie te incomode, porque quiero que me siga el hilo conductor de este mensaje. Todo texto de la Biblia tiene una interpretación, pero puedes sacar muchas aplicaciones que puedan ser de bendición para tu vida. ¿Cuántos están aquí? Vaya conmigo a la Biblia. En Hechos 12:22 dice así: y el pueblo, ¿cómo aclamaba el pueblo? Gritando, voz de Dios y no de hombre. Y quiero decirte que este texto ha sido muy mal interpretado. Este texto de la Biblia ha sido muy mal interpretado porque las personas toman este texto para decir: yo no necesito a la iglesia. ¿Te das cuenta? Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Mira, dice esto: no necesito a la iglesia, no necesito a un pastor, no necesito a un líder espiritual. ¿Se da cuenta o no? No sé si me sigue lo que estoy tratando de querer explicar. Mucha gente aparece con la típica frase: yo le sirvo al Señor y le sirvo a mi manera. ¿Cuántos están acá? ¿Por qué? Porque cuando usted lee esto, si tú lo lees esto y lo lees literal, puedes sacar cualquier cosa. ¿Cuántos están acá? ¿Me doy a entender? Cuando usted lee la escritura y la lee literal, sin buscar el contexto del por qué se escribió y para qué se escribió, y si usted lo usa literal, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén. Ahora, así igual, escuche, como una receta que puede ser mal interpretada, o como cuando usted, usted ha recibido un mensaje de WhatsApp y usted dice: hoy ¿me habrá querido decir eso? ¿A cuántos aquí le ha pasado que a usted le llegó un mensaje y la persona a lo mejor no se lo quiso decir con ese ánimo? Yo dejé de mandar mensajes de WhatsApp cuando quiero hablar con alguien, porque me di cuenta de que la gente lo interpreta como quiere. ¿Cuántos están aquí? Entonces, cuando quiero hablar con alguien, mejor o le envío un audio para que me entienda bien, o lo llamo, o simplemente converso. No sé si me doy a entender. Entonces, ojo al detalle. Ahora, mucha gente, escuche, muchas personas usan los textos de la Biblia sin hacer un estudio profundo de por qué se dijo, para qué se dijo y quién lo dijo. ¿Cuántos están acá? Hermanos, las iglesias están llenas de gente que se para en los púlpitos y no sabe qué decir. ¿Cuántos están acá? ¿Esto es una realidad? La gente que se para en los púlpitos y cuenta testimonio, todo el culto cuenta verdades de la gente, lo viene a contar acá, porque no saben qué decir. ¿Cuántos están acá? Yo les estoy hablando, y los que me conocen a mí saben que durante mis 10 años casi que voy a cumplir como pastor, lo único que yo he hecho es tratar de abrirles las escrituras.
porque eso es lo que va a traer crecimiento a nuestra vida espiritual. El testimonio tuyo y mío nos sirven, perfecto, pero lo que te va a traer crecimiento. ¿Por qué la iglesia tiene una escuela de discípulos? Porque queremos que la gente, los hermanos, crezcan en el conocimiento y tengan hambre por la palabra. Porque es la palabra la que va a traer cambio a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escuche esto, una mala interpretación, y quiero que lo grabe esto, escuche, una mala interpretación del texto puede ser un pretexto y puede provocar un grave daño. ¿Cuántos están aquí? Por eso es importante meditar en la palabra de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra de hoy nos habla que es tiempo de escuchar al Señor. ¿Cuántos creen que es tiempo de escuchar a Dios? Dile al que está a tu lado, comienza a escuchar más a Dios. Comienza a escuchar más a Dios. Ahora, como usted me cae bien a mí, yo quiero darle la interpretación de este texto. Porque esa es la idea, que podamos aprender de la Escritura. La Biblia nos habla, aquí le voy a explicar el contexto y por qué se escribió esto. Escuche, la Biblia nos habla de un hombre llamado Herodes y la Biblia dice que este hombre no reconoció a Dios. Herodes no le dio la gloria a Dios. La Biblia dice que este hombre en su posición de rey, con toda su majestad, con sus ropas reales, animaba al pueblo, le daba palabra al pueblo y el pueblo lo escuchaba, y cuando ellos aclamaban, ellos decían voz de Dios y no de hombre, lo que usted está mirando en su pantalla. Entonces el pueblo, cuando escuchaba a Herodes, cuando escuchaba a Herodes era como escuchar a Dios. Entonces lo que estaba haciendo Herodes era usurpando el nombre de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando dicen, es como que alguien venga aquí y diga, yo soy el pastor Jaime. Llega alguien y dice, yo soy del pastor Jaime. Y llega a tu casa alguien y dice, vengo de parte del pastor. Y si tú me conoces, tú te das cuenta que no es la persona. Entonces lo que Herodes hizo es usurpar el nombre de Dios. Herodes lo que vivió fue un momento de fama. Herodes le gustaba que la gente lo adulaba. ¿Se ha dado cuenta o no que hay gente aduladora? Hay algunos que de repente a mí me saludan y me dicen, ¿cómo está mi pastor? Me dicen. Y algunos que ni siquiera nos sentado a tomar una taza de café. Y me dicen, ¿cómo está? Me encuentro con, no necesariamente gente de la iglesia, me encuentro con gente de la calle y me dicen, ¿cómo está mi pastor? Me dicen. Hay gente que es aduladora, pero nunca no hemos sentido, ni lo conozco, ni cómo se llaman. Pero a Herodes le gustó ese momento que él vivió, porque el pueblo escuchaba a Herodes y era como escuchar a Dios. Está aquí. ¿Y cuán importante es esta palabra para nosotros los hijos del Señor? Porque nos encontramos con muchas personas, escuchen, nos encontramos con muchas personas que nos dicen, Dios me habló. ¿Ha encontrado con gente que dice eso? Dios me habló. He encontrado con personas que dicen, Dios me dijo, siento de parte de Dios. Yo siento. Y hay que tener cuidado, estimados hermanos, porque hay un hilo muy fino entre lo que tú sientes y lo que Dios te está hablando. ¿Cuántos están acá? Algunos hoy día no sintieron venir a la iglesia. Y yo me pregunto, Dios les habrá hablado y le habrá dicho, quédate en tu casa, hijo, hija. ¿Cuántos están aquí y van siguiendo la palabra? En ocasiones nos encontramos con personas que confunden, escuche, en ocasiones nos encontramos con personas que confunden la emoción. ¿Está aquí? Hay mucha gente que confunde la emoción. Escuche. Y muchas veces no fue Dios, sino que fue tu propio corazón. ¿Cuántos me van siguiendo esta palabra? Hay personas que están como el pueblo, aclamando, escuche, aclamando
a que alguien les diga, que alimente su oído. Pero tenemos que comenzar a escuchar a Dios. ¿Cuántos están aquí? Hermano, hay personas que van de congreso en congreso, de culto en culto, buscando una palabra profética, en lo cual yo creo con todo mi corazón de que hoy existen personas que sí te pueden dar una palabra y que sí pueden ser de bendición para tu vida. Pero tenemos que comenzar a escuchar. Por eso yo al principio, cuando comenzaba la palabra, yo les decía, ¿qué fue lo que Dios te habló a ti en tu vida? Porque cada uno tiene una... Se supone que si somos cristianos, se supone que cada uno tiene una vida con Dios. Y Dios te va a hablar algo a ti. ¿Cuántos dicen amén? Independiente que venimos a la iglesia y escuchamos a alguien que nos dé un mensaje, usted tiene una vida con Dios. Y Dios te tiene que hablar a ti el lunes. Dios te tiene que hablar a ti el martes, el miércoles, el jueves, el domingo, el día que sea, pero Dios te tiene que hablar algo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me doy a entender? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado a ti? Está aquí. Y Dios sigue hablando a nuestras vidas. Quiero que vaya conmigo a la Biblia, al Salmo 50, versículo 1. Vaya conmigo al Salmo 50, versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Habla. ¿Quién habla? ¿Habla quién? El Señor, el Dios poderoso. Convoca a la tierra de oriente a occidente. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Habla Dios o no habla Dios? ¿Habla el Señor o no habla el Señor? Vamos, dile que está a tu lado, despiértate por favor. Yo te pregunto, ¿habla Dios o no habla Dios? ¿Habla el Señor o no habla el Señor? Yo creo que Dios sigue hablando. ¿Sabes cuál es el problema? Es que nosotros no tenemos nuestro oído afinado para comenzar a escuchar al Señor. ¿Cuántos están acá? De los que están aquí, ¿cuántos han sentido que alguna vez Dios les ha hablado en su vida? Levante la manito. ¿Cuántos han sentido de que Dios les ha hablado? De una u otra manera, porque en este transcurso de estos mensajes que vamos a ir estudiando más adelante, vamos a ir viendo cómo Dios nos habla también, porque Dios te puede hablar de diferentes maneras. Diga conmigo, Dios sigue hablando. Mire, en una sociedad tan confusa, en una sociedad donde hay tanta ideología, tenemos que aprender a discernir cuándo es la voz de Dios. ¿Cuántos están acá? ¿Cuánta gente hace un negocio? ¿Cuánta gente conoce a alguien por ahí? ¿Cuántas decisiones se toman? Y la gente dice, en el nombre de Dios. Y lo que están haciendo es usar el nombre de Dios en vano. Están usando y corrompiéndose con uno de los mandamientos. No usar el nombre de Dios en vano. Porque si Dios te habló, hermano, déjame decirte que de los 10 años que voy a cumplir como pastor, las personas, mucha gente me ha encontrado y me dicen, Dios me dijo, y lo hacen. Pero yo quiero decirte algo, cuando Dios te dijo, cuando Dios le dijo al pueblo, giren alrededor y los muros se van a caer, Dios lo dijo y respaldó al pueblo. ¿Cuántos se saben esa historia? Entonces cuando dices tú que Dios te habló, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Dios te ha dicho lo hará y lo cumplirá, porque Dios no miente. ¿Cuántos están aquí? ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando es Dios que te habló, Dios no te va a hacer quedar mal, porque el libro de Romanos dice que Dios no nos hace quedar en vergüenza. Cuando es la voz de Dios, tú vas a aprender a discernir, pero en el contexto de la Biblia la gente quería escuchar a Herodes. Para la gente Herodes era más importante que escuchar a Dios. Escucha, tú vienes un domingo aquí, escuchas una palabra, pero mi propósito como pastor no es que usted me escuche solo a mí, que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos están acá? Las sectas quieren que las personas sean dependientes del hombre, pero yo no quiero que usted sea dependiente de mí, yo quiero que usted sea dependiente de Dios. ¿Cuántos me van entendiendo? Ese es el propósito.
Pero en el contexto de la Biblia, Herodes, dice la Biblia, que no le dio la gloria a Dios, sino que le gustaba que la gente viniera, que la gente lo escuchara, que la gente lo adulara. ¿Y cómo termina Herodes? Comido por gusanos. Cuando usted y yo, cuando termines tu título universitario, cuando tengas tu negocio ya listo, cuando te compres tu auto, cuando te compres tu casa, cuando te compres tus terrenos, cuando tengas lo que tú tengas, siempre tienes que darle la gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí? Porque si tú no le das el lugar a Dios, si tú usurpas el nombre de Dios y te das la gloria a ti mismo, vamos a terminar como Herodes, comido por gusanos. Y nosotros tenemos que comenzar a escuchar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puedes dar un aplauso a la palabra del Señor? Una persona dijo esto y quiero que preste mucha atención. Si quieres escuchar a Dios, diga conmigo, si quieres escuchar a Dios, repita conmigo, si quieres escuchar a Dios, lee tu Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, si quiero escuchar a Dios, leo la Biblia. Y una persona dijo, si quiero escuchar a Dios audiblemente, tengo que leer la Biblia en voz alta. Hay una cosa que a mí me llama la atención, que dice, escuche, hay una cosa que me llama la atención, una imagen que yo le compartí algunas veces, que dice un hombre, Dios, háblame. Y una mano que baja del cielo le manda así la Biblia. Toma. Yo creo que Dios tiene palabras proféticas, pero esta es la profeta mayor. Bueno, nosotros acá en la iglesia, a modo de chiste, decimos que nuestra hermana Margarita es la profeta mayor, por la edad. Escuche, pero nosotros creemos que la profeta mayor es la palabra. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Le das un aplauso a la palabra del Señor. Si tú quieres escuchar a Dios, lee tu Biblia. Si quieres escuchar a Dios audiblemente, lee tu Biblia, pero en voz alta. En Hechos 12, 22 al 23. En Hechos capítulo 12, versículo 22 al 23. En la Biblia traducción lenguaje actual dice, entonces la gente empezó a gritar, Herodes Agripa, tú no hablas como un hombre, sino como un... Entonces el versículo 23 dice, en ese momento un ángel de Dios hizo que Herodes se pusiera muy enfermo, porque Herodes se había creído Dios, más tarde murió y los gusanos se lo comieron. En el contexto de esta historia, la gente ovacionaba al escuchar a este hombre y no querían escuchar a Dios, porque para la gente, vuelvo a repetir, para la gente Herodes era como un Dios, pero un Dios con minúscula. Ahora los estudiosos de la Biblia dicen, escuche, los estudiosos de la Biblia, y también esto se ha descubierto en nuestra sociedad, que el ser humano por naturaleza, el ser humano está buscando referentes, ¿sí o no? En estos días de la Copa América, la Eurocopa, la gente busca referencias, Messi, Cristiano Ronaldo. Los que fuimos más viejitos teníamos otro referente, ¿me entiende? Pero la gente, escuche, quiero que me preste atención. La gente siempre, el ser humano siempre ha buscado modelos para seguir. Ahora, eso no es malo tampoco, porque el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora, quiero aclarar esto, porque muchas veces hay iglesias y sectas que hacen que la gente sea dependiente de la persona y no de Dios. Y usted y yo tenemos que ser dependientes ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los que me conocen y han conocido nuestras enseñanzas saben que nosotros queremos que usted aprenda a tener una relación con Dios. ¿Cuántos saben que hay diferencia entre religión y relación? Usted debe tener una relación con Dios,
no una religión. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, como yo les decía, Herodes disfrutó en ese momento, porque la gente lo alababa, no alababan al Señor, y la Escritura dice que termina muy trágicamente este hombre, termina comido por los gusanos. Los estudiosos de la Biblia dicen que la muerte de Herodes fue que algo le comenzó a suceder en su cuerpo, en su organismo, y con el correr de los días, cuando él muere, todo su cuerpo, desde las entrañas hacia afuera, comido por gusanos. Mire, esta palabra es muy cortita, yo ya estoy terminando esta palabra, esta primera parte del mensaje, y quiero terminar con esto, con este ejemplo, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Escuche, en un incendio a gran altura, en un edificio, estaban el equipo de bomberos tratando de rescatar a la gente. Ya habían rescatado a casi la gran mayoría de las personas que estaban ahí, y de repente, a gran altura, escuchan la voz de un niño. Y ese niño gritaba pidiendo auxilio, y los bomberos, con todo su equipamiento que ellos tienen, comenzaron a preparar una cama para que el niño se lanzara, porque esa era la manera de poder rescatar al niño. Ningún bombero podía subir a ese piso y rescatar al niño. Sin embargo, todos les gritaban. El capitán de bomberos, escuche, el capitán de bomberos comenzó a gritar y decirle: niño, puedes lanzarte, el niño, ahora es el tiempo, lánzate ahora, aquí está todo listo, te estamos esperando. De repente, dentro de la multitud, llega el papá del niño. Y cuando estaban ahí, el papá le dice al hijo: hijo, estoy aquí, habla el papá, ahora puedes lanzarte. Entonces el niño, ¿qué es lo que hizo? Fue y se lanzó y cayó a esa cama que los bomberos habían preparado. Ahora, un bombero muy curioso, de los que estaba ahí trabajando, fue al niño y le preguntó, le dijo: ¿pero por qué? Si nosotros te estábamos hablando hace mucho rato. Hace mucho rato nosotros, todos los profesionales, todos te estábamos hablando. Estaba todo preparado para que tú lo hicieras, para que te lanzaras. Sin embargo, el niño le dice: sí, pero mi papá me habló. Y por cuanto me habló mi papá y yo escuché su voz, eso me dio seguridad y con tranquilidad yo me pude lanzar. El que tenga oídos hoy día para oír, oiga. ¿Cuántos entendieron? Termino con el siguiente texto bíblico, Juan 10:27. Miren lo que dice la Biblia: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Pudo comprender esta palabra? Tenemos que escuchar a Dios.